Bachela Wilal Pilo Kaba Miriam Hernández, Atmila Hulel, Wuchan Bakimika Hela, El Bakimika Hela, Knistaño, Lakpilo, Yuhilo William Wich Anja Kel, Wu Año, Kikot Lawali, Ili Wich An Mika Helawani. Wokolis la Wolo Chan, Mika Hela Nitstan, Ili Chan, Mobuka Helon, Melo, Lonkul, Wuchi, Lati Panel. Bienvenidas todas y todos en este panel que estamos realizando en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mundiacul 2012. En este evento se plantea hacer una nueva reflexión sobre las políticas culturales frente a los desafíos globales que nos enfrentamos. El nombre de este panel se llama Hacia la transversalidad e institucionalización de las lenguas indígenas. El objetivo de este panel es propiciar un espacio de discusión en torno al uso oral y escrito de las lenguas indígenas en los espacios institucionales, así como respecto del rol que juegan distintos actores sociales para lograr la transversalidad de las lenguas en todos los ámbitos de la sociedad. Y para esta charla, para este panel, nos acompañan el doctor Abadío Grins Tosel, Cristina Solano Díaz, Amadeo Guadalupe Joaquina, Victoriano de la Cruz Cruz. Enseguida les voy a leer la semblanza de cada quien. Voy a empezar con el doctor Abadío Grins Tosel, que en estos momentos todavía no se encuentra conectado por cuestiones de conexión. Bueno, Abadío Grins Tosel es originario de Gunayala, Panamá. Es doctor en educación por la Universidad de Antioquia. Es coordinador del programa de educación indígena, docente de la licenciatura en pedagogía de la Madre Tierra. Pertenece al grupo de investigación Diverser en la Facultad de Educación desde el 2005 a la fecha, en la Universidad de Antioquia. Cuenta con una amplia experiencia educativa, por mencionar algunas de ellas. Ha participado en diseños curriculares, elaboración y ejecución de proyectos, asesor de diversos proyectos y docente en universidades. También ha hecho varias investigaciones, como la música cuna Panamá, teología Tulem, situación del estudiante indígena universitario, necesidades y perspectivas, un estudio en Antioquia y Chocó, investigación sobre las historias de origen del pueblo Gunadule en el resguardo del, perdónenme si lo voy a lo voy a leer mal, es Ipgigundiwala, y entre muchas otras investigaciones. Ha sido evaluador de diversas tesis, conferencistas a nivel nacional e internacional y autor de diversos artículos. Y también tenemos a nuestra compañera Cristina Solano Díaz, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Es mujer indígena Ñasabi Ñusabi, originaria de San Rafael, municipio de Cochuapa el Grande, región de la montaña alta del estado de Guerrero. Actualmente es residente en Ensenada, Baja California. Es hablante de la lengua indígena Tunsabi. Es activista, feminista, consultora y política. Sus temas de incidencia han sido derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos colectivos de los pueblos indígenas, juventudes y derechos lingüísticos colectivos, para el acceso de la justicia. Es vocera en la Asamblea Comunitaria de Representación de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California. Es comisionada de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas en la Coalición de Acción, Movimiento y Liderazgo Feminista del Foro Generación Igualdad Beijing +25 ONU Mujeres. Es presidenta de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales, AC. Es integrante del equipo multidisciplinario de los derechos de los pueblos indígenas en Baja California y entre otras ocupaciones. Cuenta con una amplia experiencia laboral
Por mencionar algunas de ellas, fue capacitadora y facilitadora en talleres y cursos sobre derechos humanos, violencia de género, derechos lingüísticos, derechos de los pueblos indígenas, juventudes y derechos políticos electorales de pueblos, comunidades y mujeres indígenas, del 2016 a la fecha. Fue directora general de Desarrollo Social Municipal en el gobierno municipal del 22 Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. Cuenta con diversos diplomados, cursos, seminarios y participaciones en congresos y conferencias nacionales e internacionales. Bienvenida, Cristina. También tenemos a Amadeo Guadalupe Joaquina, quien es originario de la comunidad de Yolosochil, municipio de San Luis Acatlán, la región Costa Chica del estado de Guerrero. Sus estudios de educación básica los realizó en su pueblo natal, en el medio superior en San Luis Acatlán. Tiene licenciatura en educación primaria para el medio indígena, maestría y doctorado en lingüística. Cuenta con el diplomado en educación intercultural bilingüe. Recientemente se incorpora como traductor certificado desde el INALI. Actualmente desempeña la función de asesor técnico pedagógico y tiene bajo su responsabilidad la coordinación estatal del TUNSABI, si lo pronuncio mal, es Ñu Cuati, lengua mixteca del área lingüística de Guerrero, en la Dirección de Educación Indígena dependiente de la Secretaría de Educación Guerrero, que tiene su sede en Chilpancingo, Guerrero. En su cargo y su formación se ha dedicado al desarrollo, promoción, fortalecimiento y revitalización y difusión de su lengua originaria, el Tunsabi, en todo el territorio de la nación Ñusabi, del pueblo mixteco. Algunas de sus actividades destacadas han sido el diseño de guías didácticas para promover la educación intercultural bilingüe para la formación continua del magisterio guerrerense, diseñador del manual práctico para la lectura y escritura de la lengua milenaria, el Tunsabi. Ha participado como intérprete con organizaciones internacionales de Norteamérica, fue asesor lingüista en los procesos de construcción de la norma de escritura del Tunsabi, formó parte de la comisión revisora y dictaminación de la norma de escritura del Tunsabi. Bienvenido, mi estimado Amadeo. Tenemos también al maestro Victoriano de la Cruz. Victoriano de la Cruz Cruz es originario de Teposteco, Chicontepec, Veracruz. Es promotor de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios. Es profesor de la lengua náhuatl, lingüista, traductor, intérprete certificado y hablante nativo de la lengua náhuatl. Actualmente es subdirector de la investigación de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, ABELI, con residencia en Jalapa, Veracruz. Cuenta con 2 maestrías, la primera en lingüística indoamericana por el CIESAS en 2010 y la segunda maestría en derechos humanos y paz en el ITESO en el 2021. Ha traducido distintos textos al náhuatl, entre ellos Pedro Páramo de Juan Rulfo, publicado por la editorial RM. El Plan de Ayala, publicado por la Secretaría de Cultura. Me gusta mi pueblo, publicado por Semarnat, y los 3 informes anuales del 2019, 2020 y 2021 del rector de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Finalmente, el maestro de la Cruz es productor y conductor del programa de Náhuatl Yolitia Totlastol, el renacer de la palabra, en Jalisco Radio, en www.jaliscoradio.com, y es miembro fundador de varios colectivos como el colectivo Nahuas en Guadalajara y ZM, colectivo Nahuatlastoli y Nechcoli, Seome Tlastoli, así como colectivo Rutas Compartidas. Bienvenido, maestro Victoriano de la Cruz. Bueno, al tema que nos atañe en este panel sobre la institucionalización de las lenguas. Pues bueno, la institucionalización de las lenguas pues es una estrategia fundada en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Bueno, esto es una estrategia que tiene por objetivo establecer el uso oral y escrito de las lenguas indígenas como lenguas de comunicación en los distintos espacios institucionales y medios de comunicación públicos. En este panel vamos a reflexionar, vamos a charlar cómo ustedes han
hecho estos trabajos de la institucionalización de las lenguas desde los lugares donde se encuentran actualmente ustedes? Bueno, vamos a tener 4 preguntas detonadoras y cada quien va a ir contestando. Vamos a tener quizás un poquito más de 5 minutos por cada pregunta. Voy a iniciar con la participación de Abadío. Creo que todavía no ha podido entrar. Bueno, la lista va a estar en primer lugar Abadío, luego sigue Cristina, luego Amadeo y al final Victoriano. Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo lograr la institucionalización de las lenguas considerando la vasta diversidad lingüística? Esa es la primera pregunta. Si todavía no está Abadío, vamos a comenzar con Cristina. Adelante, por favor. Xa vini dinto deo na bichin. Shaka nyugen da tun yolo sha tun nye. Sha tun kan di na nyu yo ran nye. Nyen je ni ge kan sha yo chin kwa lin di ra de gan di nyu di chin. Shikan di chun tak to ra. Ni shikan di kan nyu ra sa kan man di tun. Ta gun du ra kan man du tun sa bichin. Tun sha nu shin du ge ra nye kan ra. Yo ni ja be kan nu du chi tun na shi tan di ge. Tun na yuwa sin du ge. Ta ni ka ge ni shi niño que anda todo se ni que con daño ni cha que va ku cha ku tu yo chin su bien ni di sha que chin di sha yo chin ni ora y tio que ora no kwa ora shi ka tu yo shi ta ni ka que ti sha bin dindo sha donde ona bi chin da tu yo sha tu ñu yo. Buenos días, gracias por la oportunidad de coincidir aquí, de dialogar, reflexionar acerca de las lenguas de nuestros pueblos. Nuestras lenguas son nuestra raíz y muchos hemos migrado, hemos salido de nuestros pueblos, pero desde donde estamos, donde andamos, no hemos dejado de hablar la lengua porque la lengua representa la vida, al menos para nosotros, Tunsabi, Ñusabi, y esta lengua es nuestra lengua, no desaparecen y no van a desaparecer porque son la raíz que mantenemos de nuestras abuelas, abuelos, nuestros nanas, tatas. Entonces, es muy necesario generar este tipo de espacios, pero también salir con propuestas que nos lleven a seguirle dando vida a las lenguas. Y en ese sentido, en esta pregunta que está un poco compleja, de cómo vamos a llevar o lograr o intentar llevar a la institucionalización las lenguas y considerando pues que se habla de un aproximado ahí de 364 variantes lingüísticas. Es un desafío muy grande para el Estado mexicano, es un desafío fuerte también para los pueblos porque hay 3 factores que considero que influyen en esta institucionalización. Y el primer factor que yo veo es la discriminación institucional a las lenguas, en primer lugar. Ese es un desafío que tenemos que trabajar. ¿Cómo hacerle entender al Estado mexicano, a los gobiernos de los 3 niveles? Porque nuestras autoridades comunitarias, nuestro pueblo, no han sido reconocidos como tal por el Estado mexicano. Entonces, nuestra autoridad comunitaria es el principal poder que tiene para influir el respeto y la vivencia de nuestras lenguas. Pero los 3 niveles de gobierno institucionales tienen que combatir la discriminación institucional. El racismo institucional es el segundo factor. Baja California, que es un estado donde habemos, según el INEGI, casi 300,000 personas, pero a nuestro parecer creo que sí somos 500,000 porque no nos contaron a todos. Y en México y bueno, en Latinoamérica vemos que este racismo institucional que enfrentamos influye mucho para que las lenguas de entrada se puedan hablar, por ejemplo, en los programas sociales. Se han hecho esfuerzos de traducir documentos escritos, pero seamos realistas. Nuestro pueblo, la mayoría de nuestros compañeros, compañeras,
la tradición es oral, la información es oral. La escrita es necesaria porque necesitamos documentar nuestra lengua, pero la oralidad, el habla, sin duda ese es el papel más importante que tenemos que trabajar con las instituciones. De entrada, por ejemplo, los programas y servicios que hay. Ese es un derecho que tenemos, pero es un derecho que sigue siendo inalcanzable, porque a duras penas se garantiza el derecho al acceso a la justicia. Y digo a duras penas porque todavía mantenemos un número considerado de presos indígenas si hablamos en acceso a la justicia. Y bueno, otro tema irrelevante es el tema del acceso a la salud. ¿Cómo dos instituciones de alto nivel de impacto en nuestras vidas diarias no nos garantizan el derecho lingüístico? Y un tercer factor, me parece, es justo que las autoridades, que los tres niveles de gobierno realmente convoquen a nosotros como personas de pueblos y comunidades y a los pueblos a diseñar conjuntamente los programas y las políticas públicas que van a ser dirigidas para nosotros, pero tiene que ser diseñado con nosotros, porque ha quedado claro que los programas y los diseños que han tenido hasta la fecha no funcionan porque se diseñan. Reconocemos y respetamos a los expertos, expertas, a los investigadores, investigadoras, a todos los lingüistas los respetamos porque su trabajo lo necesitamos, pero necesitan la mirada comunitaria, necesitan la mirada de nosotras, nosotros, necesitan también qué sentimos las juventudes. Mi generación va a depender mucho de mi generación, de los que tenemos, según la ONU, hasta los 29 años. Mi generación es una de las más lastimadas por este racismo actualmente. Entonces, necesitamos también generar un diálogo horizontal con los pueblos para diseñar los programas y la política lingüística que quieren darle el enfoque multilingüe, porque hablar de 364 variantes es un desafío, pero sí podemos construir bases sólidas, pero con la propia participación de los pueblos. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias, mi estimada Cristina. Ya entró nuestro compañero Abadío. Le vamos a darle la palabra. Adelante, doctor Abadío. No sé si escuchó la pregunta. Ay, Nuegambi, mi sedogit paliamar no nikidi, wage gine na verito levito sursinya. Ibi yobi babdumate nandumate amarga igar metenade, amar wena panekine weli walito agumar vito sursinya. Ibi yobi wena panait kine weli welanito bukwa. Amalaka dule mar bukwa mara, we abia yala nait ibi yobi. Ito levito sursinya navega soy moye emi sedogitpa. Bueno, pidiendo primero disculpas porque yo estoy en una comunidad zenú, allá en el norte de Colombia, y allá no había ninguna conexión, y estaba lloviendo duro, tuve que coger un taxi para venirse por aquí a un pueblo vecino, en San Marcos, se llama así. No, muchas gracias primero por este enlace, por esta palabra, que hoy es un día maravilloso, que es el Día de los Caminos, es el número 6, y el 6 para nosotros, el pueblo Gunadule, es la historia, porque dice que ya transcurrimos otros soles. Hoy estamos en el sexto sol de nuestra generación. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Solamente para decir, yo creo que todos los pueblos originarios de esta Abya Yala más o menos podemos confluir, podemos estar de acuerdo, porque todo lo que ha pasado en toda Abya Yala es igual.
sea, todo lo que nos han sometido es igual. Así que todo lo que también voy a plantear, más o menos lo que dice nuestra hermana Cristina, estoy de acuerdo. Simplemente que yo creo que cuando se pregunta sobre la institucionalidad, y la pregunta que yo haría es hasta dónde la institucionalidad está preparada para recibir, a entender conceptos distintos de lo que nosotros planteamos. O sea, yo creo que no es, o sea, cómo es que nosotros nos institucionalizamos nuestra lengua, sino que cómo es que los gobiernos, las instituciones que tenemos, cómo es que deben entender que cuando se habla de lenguas originarias, estamos hablando de unos pensamientos totalmente diferentes de lo que nos han hecho ver la realidad. Por ejemplo, como decía mi hermana Cristina, que yo la saludo desde mi corazón, decía sobre la discriminación, o sea, el racismo que hay. O sea, todavía ese sistema que tenemos, el sistema educativo, porque es realmente la educación que ha llegado a nuestras comunidades, hemos encontrado que el sistema educativo, yo no creo que sea en Colombia, sino en toda Abya Yala, es racista, ¿sí? Es racista, es racional, sí, es patriarcal. Todavía está hoy, ¿sí? Entonces, al meter las lenguas indígenas, si nos quieren realmente reconocer, sí tiene que reconocer con todo el ámbito, porque nosotros no hablamos de la discriminación, nosotros hablamos del amor. Nosotros no hablamos de la tierra, sino hablamos de la madre tierra, ¿sí? Para nosotros son los bosques, son las lagunas, que son nuestra presencia, nuestra particularidad, que en Colombia, por ejemplo, hay más de 64 lenguas originarias. De esas 34, 64, 13 son 13 familias que tenemos lingüísticamente. Entonces, cada lengua, mira, tiene una diversidad de interpretaciones a la vida. Los uvas dicen, por ejemplo, que el petróleo es la sangre de la madre tierra. Entonces, la pregunta es, ¿la institucionalidad realmente va a aceptar de que nosotros no estamos de acuerdo con la explotación del petróleo porque es la sangre de la madre tierra? Entonces, no es simplemente que nos acepten con nuestra lengua, sino también tiene que aceptar todas las interpretaciones que tenemos. Hay un pueblo que dice que el carbón es la placenta de la madre tierra. Hay otros que dicen que el oro y la plata son columnas vertebrales de la madre tierra. Me Otros va a dicen que el mar... disculpar, doctor, ya lleva 5 minutos. Ok, bueno, entonces en conclusión lo que quería decir es que no es, yo digo la pregunta lo haría todo lo contrario. Las instituciones están preparadas para recibirnos a los pueblos originarios que tenemos una visión, una cosmovisión totalmente diferente al occidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abadío. Vamos a continuar con la participación del maestro Amadeo. Adelante, mi estimado maestro. Les recuerdo que tienen aproximadamente 5 minutos para cada participación. Muchas gracias. Adelante. Adelante, muchas gracias. Yani kuwa natayo kanong ko inindo na datong yo sa aya chinyo sa atong miyo ya ka yo sa ya chinyo ni ka na shinyo datong yo ta shiyo ya sanin yo ya sa atong yo tanda kwa yo nda na yo da kwa yo nda na chinyo achi ya yo ya ni ka yo sa yo ta ni ndu wa da ko de tu yo chi kwa ko ni nda wa ya ko ni di isa ya ya kama ni ba ko ni ka ando shi na ki shayu y yo da tu yo bitu. Buenos días a todos. Mi nombre es Amadeo Guadalupe Joaquina. El párrafo que le expresé en mi lengua materna es diciéndole de que
Gracias por la invitación, de haberme invitado a estar aquí en esta charla, que es para nosotros, de los pueblos originarios, son cuestiones muy importantes y que necesitamos aportar también nuestro granito de arena para ver hasta dónde es posible llegar de acuerdo a lo que se está viviendo en México, ¿no? Prácticamente estamos hablando la situación real que vive nuestro país. Y efectivamente, este es un gran problema, a pesar de que hay iniciativas sobre esto de la institucionalización de las lenguas. Lo veo como un problema porque las políticas se elaboran o se crean sin tomar en cuenta la participación de nosotros. Digo nosotros porque estoy hablando de los pueblos. Tal vez las personas que estamos aquí, pues somos ya identificados por las instituciones, que en este caso el INALI, pero nosotros no somos los suficientes. Hay detrás de nosotros nuestros hermanos que a lo mejor también pueden pensar diferente, ¿no? Pueden actuar, pueden hacer de manera distinta las cosas para que logremos esta situación de la institucionalización. Tiene que ser un proyecto, tiene que ser cuestiones que tienen que salir desde los pensamientos, desde las ideas propias de nuestros hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque los que no conocen nuestras culturas no nos entienden, ¿sí? Se trazan las rutas, se trazan situaciones que no van de acuerdo a nuestras necesidades, pues. Y lamento mucho decirlo porque lo he vivido acá en el estado de Guerrero. Y puedo hablar exclusivamente sobre la educación indígena, que se pregona mucho, ¿no? No tenemos ni programa de estudios, no tenemos libros de textos exclusivamente para trabajar nuestras lenguas originarias. Y si hay iniciativa de parte de nosotros que hemos implementado esto, es por iniciativa propia. Las instituciones no nos dan apoyo, pues, para llevarlo a cabo, para echarlo a andar, para emprender un proyecto que realmente vaya a revitalizar, que vaya a revivir estas culturas, ¿no? Estas lenguas que están ahorita en riesgo. El Tunsabe, a pesar de que es una lengua que todavía tiene un buen número de hablantes, está en riesgo también. ¿Por qué? Porque los maestros no la trabajan, pues, como un objeto de estudio. Trabajan la lengua, perdón, utilizan la lengua exclusivamente como para transmitir algo, para traducirle al alumno el contenido de un programa nacional, un programa con un enfoque del monolingüismo. Y eso no es correcto, pues. Nuestra lengua tiene el mismo valor que todas las lenguas, por lo tanto, también tiene que enseñarles a los alumnos, transmitirles, hacerle valer sus derechos, sus contenidos, conocimientos propios, los conocimientos comunitarios que están allá, que no se están tocando. Entonces, Lleva 4 minutos, maestro, perdón. esa parte es muy importante, que las instituciones la vayan conociendo. Y también, claro, lo dijo la hermana Cristina, la discriminación institucional está latente en toda parte. Está latente en toda parte, la verdad. Porque si no existiera eso de la discriminación institucional, estaríamos quizás a la par con el mismo pensamiento, ¿no?, que se pretende desde el castellano, ¿no? Entonces, por ese lado, hay muchas cosas que hacer porque nuestra cultura tiene lo propio, pues. La cosmovisión de cada uno de Maestro, los pueblos perdón que le son interrumpa, muy ya lleva importantes 5 para que minutos. se revitalicen estas lenguas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestro Victoriano. Polisha Wala, Miriam, Niyolpaki, Tlazocamati, Nochi,
to yolikniwa tlepaini cualcansi techita ni tlacotona en yolpaki pampa miak to yolikniwa nika techita guañanopa tlemoneki mat kika to tlahtolmaki kika to tlahtoltzin campa itztoque campa huele. Pues muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Honorio Vázquez y también pues todas las instituciones responsables, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues un cordial saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Actualmente estamos aquí en la ciudad de Jalapa, en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Bien, con respecto a su pregunta, que es hacia la institucionalización, y creo que mis compañeros lo han afirmado, es decir, el racismo, la violencia estructural que hay, y creo que eso debemos de trabajar bastante para poder hacerlo y que esa discriminación baje. Lo han dicho también otros compañeros, compañeras, que el monolingüe es el Estado, es decir, todavía se sigue siendo toda la documentación, en su mayoría, para decir no el 99% está en español. Entonces, el Estado tiene que cambiar para que realmente se respete, se valore las lenguas, donde un hablante de X lengua pues pueda llegar a su ayuntamiento con ese corazón, anhelo de solicitud que quiera realizar, porque es un derecho que tiene en su lengua materna, y que los que sean atendidos en tal y con todo el respeto y con toda la sinceridad del mundo puedan actuar, ¿no? No hay que perder que el Estado tiene la obligación, eso también, tiene la obligación de atender esto, y por eso creo que es necesario esa institucionalización. Y sí, efectivamente, pues es un derecho humano el hablar de nuestra lengua, y creo que cada uno de nosotros que hemos participado y que hemos estado en eventos distintos, pues ha permitido que seamos los forjadores, quizás defensores de nuestros derechos humanos, que es el derecho de la lengua. Otros se ocupan más en el derecho agrario, otros más en el derecho educativo, etcétera, ¿no? Entonces creo que nuestras comunidades lo están haciendo en sus diferentes ámbitos. Ahora, creo que lo mencionaba perfectamente Abadío Green, si esta institucionalización está a favor de nuestras culturas, es decir, si realmente nosotros queremos que haya 32 INALIs en nuestras, es decir, cada entidad federativa tiene la obligatoriedad de atenderlos, es decir, si queremos nosotros que transite hacia 32 INALIs, y qué bueno si se logra hacer. Pero eso también hay que saber que quienes tienen que estar al frente son los propios hablantes, a través de sus gestores, promotores, etcétera, para que realmente haya una política seria. Con esto, pues tiene muchísima acción que se pudiera realizar. Desde luego, creo que todavía lo han dicho en muchísimos foros que han participado varios hablantes de diferentes lenguas, pues a veces seguimos siendo objeto de interés público, es decir, solamente en algunas acciones, ¿no? Pero no sujetos plenos de derecho. Lo que tenemos que hacer justamente es que si nosotros en México somos el 25%, por lo tanto, para que se haya lo que le llaman institucionalización, que haya 25% de curules en el Congreso a nivel federal, es decir, porque si estamos nosotros discutiendo, y qué bueno que lo hacemos, eso es un trabajo loable, pero también que se vea reflejado en la Cámara de Senadores, que haya ese porcentaje similar en cada congreso local, o es decir, estatal, se pueda reflejar esa diversidad de voces, porque a veces se aboga, pero se desconoce y cuál es el fondo, el recurso, el presupuesto que se puede trabajar en el presupuesto de egresos del siguiente año, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces ahí quedamos o queda muchas veces en este discurso, ¿no? Entonces sí creo que es necesario hacer acciones positivas, eso no me queda duda, tenemos que hacerlo como hablantes, es decir, para darle una dignidad, un uso digno, un trato igualitario, y pues con estas lenguas y las culturas. Los pueblos indígenas aportan mucho para el desarrollo de este país, es decir, han puesto hasta su dignidad humana para que se pueda realmente trabajar en esta interculturalidad, en esta en sociedades plurilingües o sociedades multilingües, pues sí es necesario trabajar muchísimas acciones positivas. ¿Y qué pasa en esta institucionalización? Pues, por ejemplo, creo que lo ha dicho la compañera Yasnaya Aguilar, que, por ejemplo, que la CFE, que te emita tu recibo de luz en la lengua. ¿Cuánto dura hacer una traducción en el formato del recibo de luz? Quizás un día, ¿no? ¿Sí? Quizás 2 días.
se puede imprimir, es el mismo documento, entonces se puede gestionar para que haya ya más seriedad, es decir, los formatos institucionales también se puedan traducir, ya sea recibo de luz, del agua, de otras cosas, tu acta de nacimiento, etcétera, debe ser ya de manera obligatoria. Entonces, esto desde luego implica muchísimas reformas educativas, institucionales, para que esto se pueda llevar a buen término y que esa difusión que se necesita en materia lingüística, en materia de derechos lingüísticos, pues se vea reflejada en esta institucionalización. Y lo tenemos que hacer. ¿Sí? No nos quede otra porque estamos justamente estamos luchando para que nuestra dignidad pues se represente en todas sus manifestaciones. Tenemos que estar aquí, tenemos que hacerlo, así que pues invitamos a la comunidad para que hagan estas actividades diversas. Tlazocamati. Tlazocamati, maestro Victoriano, sin duda han tocado muchos puntos importantes, como por ejemplo, pues el gran desafío que tiene el Estado en incluir nuestras lenguas, digo nuestras porque también soy hablante, entonces incluir, ¿no?, nuestras lenguas en estas instituciones y no solo incluirlas así como lo estamos diciendo, ¿no?, institucionalizarlas, sino como ya mencionaba el doctor Abadío, ¿no?, pues también tiene que incluir estos sentires, ¿no?, esta cosmovisión, esta manera de pensar, de filosofar el mundo, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Pensé en los hospitales, ¿no?, en las formas de decir, de describir nuestras enfermedades. No es lo mismo una enfermedad que pueda curar, no sé, un médico alópata a lo que un curandero, ¿no? Entonces, son varias cosas en las que se tiene que tomar en cuenta para la institucionalización de nuestras lenguas, tal como ya lo vinieron apuntando. Entonces, en este sentido, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es, ¿hasta dónde la institucionalidad está preparada para recibir nuestras lenguas? Porque nuestra lengua es distinta. Perdón, estoy mal, disculpen. La pregunta 2 es, ¿cuáles son las principales problemáticas, conflictos y desafíos en el involucramiento de distintos actores sociales para lograr la transversalidad de las lenguas en todos los ámbitos de la sociedad? Comenzamos con Abadío. Adelante. Ok, buenos. Realmente es un gran desafío que atravesamos los pueblos originarios en toda América en Abya Yala, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Colombia tenemos un problema muy grave, por ejemplo, el conflicto armado, ¿sí? O sea, cómo es que tenemos que sobrevivir en medio de del caos que vive nuestro país. Así que entonces una de las graves problemáticas que tenemos nosotros es de que el contexto que vivimos los pueblos es muy diferente al contexto de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso hace de que nosotros no estemos inmersos en la realidad del país, ¿sí? Así que entonces las lenguas no se ven tan importantes en ese involucramiento. O sea, inclusive hay gente que han planteado la política de acabar con las lenguas originarias. Y eso es lo que pasó con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica sigue siendo un factor importantísimo en nuestro país, que todavía la educación todavía es colonial, educación religiosa. O sea, yo creo que son los grandes desafíos que tenemos. Y por eso yo planteo que yo siento que todavía está muy lejos de que las lenguas nuestras realmente llegan hacia ese reconocimiento. Y como planteaba también la hermana Cristina hace algunos minutos, es que la diversidad de las lenguas que tenemos nosotros los pueblos también hace un gran desafío para el país. Por ejemplo, los que viven ahí en la Amazonía, los que viven ahí con frontera con Brasil, hay muchos pueblos que manejan 4 o 5 lenguas originarias.
Entonces no estamos hablando de educación bilingüe, también hay educación plurilingüe. Inclusive hay 3, 4 lenguas originarias, pero también aprenden el castellano, aprenden el portugués, ¿no? Entonces, mira toda la complicidad que hay. En ese sentido, yo creo que mis hermanos que han dicho es, si no hay una política pública, una política de educación, de ese reconocimiento, nunca vamos a tener un reconocimiento al interior de las instituciones. Entonces, en ese sentido, la política lingüística que hoy tenemos en Colombia, pero simplemente en el papel, pero ya basado en la realidad, ha sido muy difícil. Es lo que nosotros llamamos, en Colombia se habla de etnoeducación, otros hablan de educación bilingüe, intercultural, otros hablan de intercultural bilingüe. Yo sentimos nosotros los pueblos, eso no nos acerca a nosotros, o sea, no nos acerca, no nos representa esa educación. Y por eso hay muchos pueblos que hoy, por ejemplo, que estoy planteando, nosotros estamos haciendo la educación desde la madre tierra, para poder entender que la tierra es la gran pedagoga, la madre tierra es la gran pedagoga, la gran maestra. Ahora, pero para que sea reconocido esa apuesta que estamos haciendo a nivel del país, ha sido muy difícil. Primero, la parte económica. Segundo, todos los problemas que tenemos al interior de nuestros pueblos. Así que yo creo que es la estrategia que nosotros podemos plantear es seguir cuestionando al régimen, seguir cuestionando que la educación que tenemos en nuestro país no nos acerca, al contrario, está muy lejos. Y todos los desafíos que tenemos a nivel del conflicto armado en nuestro país, todos los proyectos de desarrollo que hay en nuestro país, todos los megaproyectos hay en nuestro país porque tenemos el oro, porque tenemos el petróleo, eso hace que va a ser es muy difícil realmente no es porque yo sea pesimista, pero de todas maneras nosotros los pueblos en Colombia hemos demostrado que sí se puede hacer las cosas. Yo creo que ahora en este cambio, no sé, ustedes tienen una experiencia en México, pero ahora empezamos un nuevo régimen político de nuestro país. Esperamos que en todas esas conversaciones que estamos haciendo nuevamente con el gobierno nacional, así que podamos encontrar esas estrategias, esas soluciones de que los pueblos indígenas podemos también dar un granito de maíz a Colombia y al mundo. Muchas gracias. Adelante, Cristina. Sí, gracias. Muy interesante las reflexiones del compañero Abadío. Entre los desafíos que vemos aquí desde la participación comunitaria y colectiva, hablando propiamente como intérpretes y traductores de lenguas indígenas, porque los intérpretes y traductores de las lenguas somos actores claves también para mantener la lengua, porque con la práctica, con el ejercicio, con el acompañamiento, pues finalmente se ha vuelto en una labor profesional y que no solamente somos hablantes, sino que nos hemos dado la tarea de formarnos, capacitarnos, actualizarnos, documentarnos. Muchos, aunque no son profesionistas, pero son maestros de la lengua, hablan la lengua, dominan la lengua, conviven en la lengua, gestionan en la lengua, inciden en las lenguas, ejercen desde las lenguas. Y la lengua finalmente es nuestro mayor acto de resistencia frente a un Estado racista, discriminador, violento, excluyente. Entonces, desde estas experiencias comunitarias de interpretaciones y traducciones en nuestras lenguas, un desafío es justo el reconocimiento a las y los intérpretes. Muchos años, ¿no? Y desde las recomendaciones por allá las del 2005, allá que empieza a darse ya forma todo después de las recomendaciones del doctor Rodolfo Tangay en cuanto al acceso a la justicia, por ejemplo, vemos que pues sí, se han formado un número importante de hablantes de las lenguas y que ejercen como intérpretes y traductores,
pero lo cierto es que el Estado mexicano en sus niveles de gobierno no ha llevado a la práctica los derechos lingüísticos. Y ese es un desafío. En la educación bilingüe intercultural indígena, ya lo decía también el hermano Amadeo, una cosa es el discurso institucional, otra cosa es en la práctica. Y ahí entran, por ejemplo, las mamás, los papás, las y los maestros, que son los actores claves para que la lengua se siga manteniendo. También tiene que ver un gran desafío, un problema grave es que las autoridades tomadores de decisiones realmente no está en su agenda de gobernanza, no está en su agenda política, no está en su agenda de incidencias en políticas públicas. Entonces, tenemos que colocar el reconocimiento de las y los hablantes de los pueblos en esas agendas gubernamentales. Pero también tenemos nosotros como pueblo un desafío importante que desde nuestros territorios habrá que revisar cómo estamos manteniendo la lengua. Porque si bien es cierto, en muchos pueblos se siguen hablando las lenguas, lo cierto es que frente a un estado excluyente, pues mamá y papá ya no quieren que los hijos aprendan en la lengua. Quieren que aprendan directamente español porque hay que trabajar y hay que comer. Entonces, eso también influye mucho. La desigualdad social influye mucho en la supervivencia de las lenguas. Hablamos de la lengua materna. ¿Qué políticas públicas están dirigidas a las mamás, que son actoras fundamentales que hemos mantenido la lengua? A las mujeres se nos sigue responsabilizando, que nosotras somos las que transmitimos la lengua, pero también qué papel juegan los hombres en la comunidad, qué papel jugamos todos y todas en la sociedad. Entonces, ese también es un desafío importante que tenemos que preguntarnos, porque la lengua es responsabilidad de todas y todos, pero mayor responsabilidad es del Estado, al ser un Estado que no genera una política plural, diversa, multilingüe, como lo que hoy se está buscando construir. Hasta ahí dejaría esta participación. Muchas gracias, mi estimada Cristina. Vamos con la participación de Amadeo. Adelante. Muchas gracias. Efectivamente, en los pueblos hay una gran infinidad de problemas, de situaciones que realmente no se están atendiendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo hablo mucho, insisto mucho en la educación porque yo soy docente. Entonces, la alfabetización de estas lenguas no están pues al 100%, digamos, ¿no? Quizás un 0.5%, pero digamos, un porcentaje elevado no existe, pues. Y precisamente el factor primordial aquí es la discriminación. Muchos de nuestros hermanos, ya no quieren de que sus hijos, lleven a cabo o aprendan la lengua como un objeto de estudio, sino que precisamente por la discriminación que vivieron los padres, ¿no? O que siguen viviendo. Entonces los hijos igual también ya no aceptan, porque ese es un factor que vino a romperle el corazón. Entonces, y temen a eso, ¿no? Por eso precisamente también nuestra gente, nuestros hermanos, muchos no están a favor de esto de institucionalizar la lengua, de alfabetizar a sus hijos desde su cultura, desde su lengua, ¿no? Entonces, ese es un factor primordial. Y también retomo esto para plantearle como desafíos. Uno de los desafíos es de que desde nuestra Carta Magna, en las leyes que están ahorita vigentes actualmente, existen términos discriminatorios. Por ejemplo, indígena, el término indígena. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es una iniciativa de ley. Para eso está nuestra Cámara de Diputados, ¿no? Y
Es un gran avance también porque ya contamos con algunos diputados que son de los pueblos originarios. Entonces, ellos que retomen esta iniciativa para que, a ver qué se puede hacer, reformar las partes donde se dice de que pueblos indígenas, en lugar de pueblo indígena, pueda decir pueblo originario, lengua indígena, lengua originaria, ¿sí? Por ese lado podemos, ya corrigiendo esa parte, tal vez pueda hacer de que nuestra gente ya se concienticen, se sensibilicen, reflexionen y digan, ah, yo hablo una lengua originaria, no hablo una lengua indígena. Entonces, por ese lado podemos eh, empezar, ¿no? Y qué bueno de que tenemos espacios, ojalá de que las instituciones que tienen estas funciones de fortalecer las culturas indígenas, lo hagamos. Entonces, es muy importante esa situación. Por el momento sería mi participación. Muchas gracias. Adelante, Victoriano. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, definitivamente concuerdo con varias de las puntualizaciones que han hecho los dos compañeros y la compañera Cristina. Me gustaría mencionar aquí, con respecto a los tres órdenes de gobierno que han mencionado, creo que algo que pasó por muchísimos años o ha venido pasando es que, en este caso, siento que a la población mestiza se le negó a que aprendiera las lenguas. Por lo tanto, ellos son monolingües en una sola lengua, en este caso en el español, y pues eso incidió que muchísimas instituciones públicas pues impartieran únicamente, mostraran mediante planes curriculares solamente lo que venía de Europa, en este caso pues una institucionalización pues hasta egocentrista, ¿no? Y por lo tanto pues se les fue negando para que conozcan esa diversidad. Sin embargo, pues hoy ha habido esas leyes que han mencionado anteriormente y pues eso ha permitido que cada vez más pueda conocer la gente y exija también las instituciones o le exijan a las instituciones la población mestiza pues para aprender la lengua. Por otra parte, es necesario mencionar también que estas instituciones como pues la Secretaría de Educación Pública es un trabajo que tiene que hacer muy, muy grande y pues también se ha negado a muchísimos pueblos indígenas que aprendan sus propias lenguas. Cito, por ejemplo, en la comunidad de Chicontepec, muchísimas localidades, para no decir su mayoría, no tienen docentes en educación básica en su lengua materna. Solamente desconozco este proceso, cómo fue, cómo el Estado y sus actores decidieron que quiénes sí, qué localidades sí van a tener educación indígena y quiénes no. Algunos están contratados como en la modalidad de profesores estatales, otros profesores federales, ¿sí? Y pues muchísimas localidades no se les está atendiendo hasta hoy día no se les está atendiendo en su lengua materna. Si bien les fue en algunas instituciones, solamente la educación preescolar tiene educación indígena, es decir, frente a grupo hay una persona responsable que se le está pagando quincenalmente para que atienda población y hable y garantice ese derecho. Pero ¿qué pasa? En algunas escuelas primarias y secundarias no tienen profesores, maestros, maestras que estén frente a grupo, ¿no? Y por lo tanto, pues necesita, desde luego, una problemática muy fuerte, es el techo presupuestal, ¿sí? No se puede hacer, no se puede actuar a veces de buenas voluntades, es decir, sí, yo maestro que fue contratado por el sistema federal, pero si no tengo ningún material de cabecera para que pueda atender los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, y a nivel secundaria, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y por lo tanto, el Estado sí le tiene que invertir muchísimo presupuesto en las dos instituciones formadoras de docentes, que son las UPN y también las escuelas normales, ¿sí? Porque estas instituciones hasta hoy día yo no he visto un programa que realmente de manera obligatoria, es decir, todos los que entren en las escuelas normales y las UPNs de manera obligatoria conozcan al término de sus 5 años, salgan sabiendo esas lenguas que se hablan en esa región. Y eso pues necesitamos pues invertirle muchísimos recursos y pues recursos humanos y recursos pues financieros, ¿no? Y pues eso tiene que hacerse.
y pues tiene que hacerse a la brevedad, ¿sí? Porque las lenguas están hoy en día en alto desplazamiento lingüístico y pues ese es un factor pues para que muchísimas personas sigan negando, es decir, ¿para qué voy a hablarle esa lengua? Pues si nada más quedan algunas personas. Y pues no, creo que uno tiene que dignificar el uso de la lengua en todos los espacios públicos, ¿no? Ahora, también, pues esto incide, si una vez que las personas puedan hablar, puedan conocer, y los que son hablantes quieran trabajar en estos dos sistemas educativos o como profesores, docentes, pues puedan también eso realizar en sus instituciones y pues que tienen que atender en esa lengua, es decir, es de manera obligatoria, ¿sí? De esa manera lo dice la ley, ¿sí? No le están pagando para que no hable la lengua, le están pagando para que fomente el uso de la lengua. Y por lo tanto, ahora tenemos que ver también si el pueblo está en esa misma disposición para que se siga conservando y todo lo que implique, ¿no? Eso es todo. Esta es la parte de mi comentario. Tlazocamati. Tlazocamati Victoriano, han apuntado mucho al tema de la educación. Creo que es bastante importante comenzar desde ahí, ¿no? Con los niños, con las niñas, con los profesores, y lo que comentaron también, y se me vino en la mente de que, por ejemplo, en mi zona, que soy de Chiapas, de la zona Chol, hay muchos profesores que llegan que no ni saben pues de la cultura ni de la lengua, o profesores que sí son hablantes de alguna lengua, pero no de la lengua, por ejemplo, en este caso de la lengua chol, ¿no? Llega un maestro tzotzil, ¿no? Y entonces es un gran reto para los niños comunicarse, ¿no? Entonces no existe como esta regularización de los profesores choles, pues a la zona chol, náhuatl, a la zona náhuatl, ¿no? Y entonces son bastantes las las problemáticas, ¿no? Los desafíos para poder empezar con la institucionalización de nuestras lenguas, y ni se digan en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, me voy más allá, ¿no? Por ejemplo, en el SAT, ¿no? Que todo el mundo ahorita ya está necesitando su RFC, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden llegar los jóvenes hablantes de la lengua indígena y no hay ninguno que pueda atender en su lengua, ¿no? Y entonces falta bastante trabajo en este caso de las instituciones. Y bueno, vamos a continuar con nuestra tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿de qué manera la transversalización de las lenguas indígenas puede ser un factor central en el ejercicio de los derechos lingüísticos? Vamos a comenzar nuevamente con Abadío. Adelante. Bueno, muchas gracias, Miriam, por este enlace, y a todos mis hermanos, Cristina, Victoriano, Amadeo. Yo creo que si el mundo moderno, si las instituciones entendieran a profundidad lo que significa una lengua, yo creo que fácilmente podríamos comenzar un diálogo. Actualmente no hay este diálogo. Miren lo que está pasando en el planeta. Tenemos una crisis civilizatoria, tenemos una emergencia climática. Precisamente todo eso viene desde la educación, porque la educación que hemos recibido ha sido patriarcal, o sea, ahí no ha aparecido la mujer con un papel fundamental. Tenemos un pensamiento, enseñaron un pensamiento lineal, mientras que nosotros planteamos un pensamiento espiral, ¿sí? Entonces yo creo que, o sea, para que esta lengua se pueda hacer como transversalizar, podríamos pedirle a las instituciones que nuestras lenguas tienen unas particularidades de entender esa problemática que tenemos en el planeta. O sea, el progreso, la civilización, lo que nos han enseñado ha sido la muerte de nosotros mismos. Hay una relación no equilibrada, no con armonía, sino hay una desarmonización entre nosotros los seres humanos con la madre tierra. Entonces yo plantearía que para poder
que realmente nuestras lenguas puedan transversalizarse, deben entenderse en ese diálogo de saberes, en ese diálogo de sabidurías que aparecen allí. Nuestras lenguas es una memoria, nuestra lengua es un pensamiento. Eso yo creo que yo insistiría eso para que las instituciones puedan entender, porque hasta ahora las instituciones no tienen en cuenta eso. Simplemente nos pueden decir, traduzca, o como lo ha sucedido aquí en Colombia, nos han dicho, traduzca la Constitución. Bueno, uno lo traduce, ¿pero qué? ¿Y quién va a leer eso? Nadie va a leer en mi comunidad la lengua de la traducción de la Constitución porque no hay alfabetización de la lengua, no hay el interés de que la lengua llegue a las comunidades. O sea que la colonización ha sido tan fuerte que todavía miran a la lengua como algo que no nos sirve para el Estado. Pero yo siento de que las lenguas nuestras tienen un factor importante en los momentos que vive la humanidad. Yo creo que nuestra lengua es como el tejido, es como nuestro ADN que nos va a decir qué debería ser el planeta, el mundo, cuál debería ser el camino que nosotros tenemos que empezar a trajinar. Por ejemplo, debe ser la educación comunitaria. Por ejemplo, la educación debe ser desde la maternidad, la educación debe ser desde la espiritualidad, no desde una sola religión. La educación debería ser desde lo que implicamos, lo que implica tener la selva, tener agua, tener el mar. O sea que en nosotros, yo siento, ahora estamos en una discusión fuerte aquí en Colombia, está hablando el gobierno nacional sobre las energías alternativas, pero esas energías alternativas, ¿dónde están? Están en las comunidades. Nosotros tenemos el aire, nosotros tenemos el mar, nosotros tenemos tanto sol que brilla allá en la atmósfera, tenemos nosotros. O sea que yo creo que la transversalidad, yo lo entendería mucho más en la política pública. O sea que el Estado debe reconocer la existencia de unas lenguas originarias, de unos seres, mujeres y hombres ancestrales que podemos servir, que podemos dar un aporte grande a nuestro país y al mundo. Si llegamos a entender eso, yo creo que las cosas podrían hacer bonita esa relación. Muchísimas gracias. Cristina, por favor. Sí, justo lo que marca aquí el hermano Abadío, tenemos que conjuntar esfuerzos, pero también tenemos que tener esta mirada comunitaria. Yo insisto en esta parte, lo que se tenga que avanzar y lo que se esté construyendo en este diseño internacional de las lenguas indígenas, tenemos que ir de manera conjunta como pueblos, nosotros mismos que estamos aquí, desde nuestras caminares, nuestras experiencias, tenemos que avanzar de manera colectiva, de manera comunitaria, porque finalmente somos quienes también incidimos. Entonces, me parece muy necesario, pues, que nosotras, pues, podamos confluir con otras compañeras. También necesitamos que esta presencia de las lenguas realmente sea alcanzable y que no sea solamente como un programa nomás que se genere en este diseño de las lenguas. A grandes rasgos es lo que considero en estos momentos. Muchas gracias, estimada Cristina. Adelante, Amadeo. Efectivamente, las lenguas originarias de tantos golpes que han recibido, pues han sido discriminadas, ¿no? Y por ende, la situación de las propias lenguas están decaídas. Entonces, es muy importante esto de que cada una de estas lenguas
ya se vaya de una buena vez teniendo una sistematización en cuanto a su norma de escritura. Porque al no existir una norma de escritura, es peor tantito porque la gente dice, no, pues tu lengua, no, tú que hablas la lengua no sabe ni cómo escribir en tu propia lengua. Entonces, la castellanización vino a echar abajo todo lo que es los elementos gramaticales importantes que posee cada una de las lenguas, ¿no? Entonces, es muy importante esto de las normas de cada una de estas lenguas para que nuestros hermanos, hermanas, tengan una base sólida para empezar a escribir. Anteriormente, los que daban iniciativa en cuanto a la escritura de estas lenguas se apropiaban de la norma de escritura del español, situaciones completamente equivocadas, porque las estructuras gramaticales de una lengua y otra no son las mismas. Entonces, ahí hay un grave error también en cuanto a los docentes que intentan trabajar estas lenguas, porque las enseñan desde la gramática de la lengua extranjera, que es el español, ¿no? Entonces, pero sí tiene su propia regla, entonces esa documentación, esa norma debe de existir en todas, aunque es un paso lento, pero ya vamos logrando con algunas, pero faltan las otras para que haya una sistematización en cuanto a su escritura. Lo otro sería, y el otro factor importante aquí que hay que recalcar mucho, es de que la falta de importancia de estas lenguas en la educación. ¿Por qué nada más en preescolar, en primaria se pregona? Esto debería ser transversal también, es un eje transversal desde educación inicial hasta la educación superior, ¿no? Entonces, eso es un factor que no existe y necesitamos apostarle a eso. Gracias. Muchas gracias. Adelante, adelante, Victoriano. Muchas gracias. Sí, definitivamente creo que si la pregunta es cuáles serían las estrategias o medidas para implementar y para lograr la transversalización de las lenguas indígenas, uno, yo creo que desde luego tenemos que promover y generar espacios donde se pueda fomentar estas acciones. Una experiencia que el maestro Eleuterio Olarte, director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, está llevando a cabo en estos momentos junto con su equipo de trabajo, es la generación de direcciones municipales de lengua. Es decir, el Estado, entre este último que es el municipio, pues tienen la obligación de atender su población en su lengua materna. Y esta propuesta me parece bastante interesante, es una propuesta única a nivel nacional, donde el Estado, es decir, la entidad, el municipio, se le delega también hacerse responsable de la población hablante. En este caso, pues las direcciones municipales de lengua de los 72 municipios que tienen mayoritariamente población hablante, pues ya se han nombrado 35, generado 35 convenios de colaboración para que en cada ayuntamiento tenga una persona o dos personas, por ejemplo, cito, si en Chicontepec tienen población náhuatl, pues que haya un director o directora de esa lengua. Si en el municipio de Tantoyuca hay dos lenguas, que es Tenec y la lengua náhuatl, pues debe haber dos directoras o dos directores de lengua municipal responsables para la traducción de señaléticas, de nomenclaturas, de informes municipales, de traducción e interpretación que tenga que ver pues en el ámbito local, ¿no? A su vez, cada director o directora municipal de lengua pueda llevar a cabo, formar consejos de defensa de la lengua. Es decir, a nivel comunitario, ¿cómo se puede llevar a cabo ese consejo municipal? Pues a través de los directores o directoras puedan aterrizar eso. Esa es una política pública que el gobierno del estado de Veracruz pues se está realizando. Sí necesita definitivamente cada vez más inversión, es decir, fondos para que haya esos presupuestos, ¿no? Y sin duda que esto tenemos que gozar, es decir, las lenguas
debe ser un orgullo, debe ser un orgullo disfrutarlas, de escucharlas y de aprenderlas si es que pues han perdido la lengua, porque muchísimas personas que se autodescriben como indígenas, pues no todos tienen esa competencia comunicativa. Y por otra parte, población que no creció, no es hablante de lengua originaria, también pueda disfrutarla, es decir, también puedan gozarlas. Es necesario mencionar que hace el día jueves, desde la Beli, sacamos una convocatoria donde hay muchísimos jóvenes, personas tan interesadas en conocer las lenguas. Tuvo, por ejemplo, esta convocatoria más de 2.500 reenvíos y casi 1.000 mensajes ahí, el de me gusta y quiero aprenderlas, y no tenemos esa capacidad para tener todas las lenguas, es decir, las 14 lenguas que están con su diversidad lingüística, es decir, las variantes dialectales, por lo tanto, pues implica mayor presupuesto en los ayuntamientos y a nivel estatal en cada uno de las acciones donde se pueda llevar a cabo, ¿no? Y sin duda, pues la obligatoriedad creo que debe ser primordial, es decir, indígenas y no indígenas tienen que luchar para que esas lenguas se vean, se escuchen, se hablen, se escriban, si es que quieren ser también escritores, escritoras de esas lenguas. Posiblemente nada más le gusta leer, pero no escribir, o viceversa, ¿no? Entonces, no hay que negar este derecho humano que tenemos. Y sin duda, creo que eso nos permitirá también hacer grandes acciones para el fortalecimiento de nuestras lenguas, pero en terreno práctico, es decir, a los hechos, ¿no? Y creo que esas normas que también menciona Amadeo se me hace bastante interesante, se pueda ya llevar a cabo pues a través de estas instituciones, y también cómo hablantes de estas lenguas se les puede seguir asesorando, capacitando para que se apropien también de esas grafías, porque a veces no se puede llevar a cabo totalmente como uno quisiera para llevar a la socialización o hacia su implementación. Este sería mi comentario. La Socamati, maestro Victoriano, puesto que ya estamos casi al final del tiempo, me voy a pasar a la siguiente pregunta, que es ya la última pregunta. Creo que ya lo contestó el maestro Victoriano. Dice, ¿cuáles serían las estrategias o medidas a implementar para lograr la transversalización de las lenguas indígenas en todas las esferas de la sociedad? Es importante que ustedes puedan proponer estrategias y medidas, puesto que el evento, el panel, pues está relacionado con el Mundiacul, y es importante que las estrategias vayan en este documento. Adelante, Abadío. Muchas gracias en esta oportunidad que estamos conversando. Lo que nosotros desde aquí que hemos aprendido como una estrategia debe ser desde la educación. O sea, porque en nuestro país, en los países de América, de Abya Yala, realmente la educación ha sido impuesta y eso es el culpable de todo. O sea, la educación que tenemos ha sido un fracaso en Colombia, yo creo que en América y en el mundo. Las religiones han sido un fracaso en todo. ¿Por qué? Porque la educación, tanto la religión, todos los saberes han puesto en el centro al ser humano. Ese ser no es, ni siquiera es colombiano, ni siquiera es mexicano, es europeo. Y yo creo que es el sistema educativo que ha borrado el sentir, la sabiduría de nuestros pueblos. Entonces, yo creo que una de las formas grandes que debemos hacer es la educación propia, pero la educación propia que estamos llamando, nosotros queremos colocar no al ser humano en el centro, sino al territorio, sino a la madre tierra. Si nosotros ponemos a la madre tierra como centro, nosotros la lengua evolucionaría. ¿Por qué? Porque las lenguas originarias te van a decir por qué le decimos madre a la tierra. ¿Y por qué para nosotros todo el bosque, la naturaleza, las lagunas son seres humanos para nosotros? ¿Y por qué para nosotros todos tenemos sitios sagrados de la serpiente, sitios sagrados del tapir, sitios sagrados de los caracoles, de los venados? O sea, nosotros podríamos entender, o sea, nosotros participaríamos con Colombia, con el resto de este país,
que nosotros somos unos pueblos que realmente nosotros lo que hacemos es cuidar la naturaleza. En Colombia nosotros tenemos 34 millones de hectáreas, son territorios indígenas. Pero esos 34 millones de hectáreas, el 90% es bosque, es biodiversidad. Y por lo tanto, yo creo que Colombia debe entender que gracias a los pueblos originarios hay oxígeno, hay naturaleza. Y gracias a los pueblos indígenas de todo el planeta Tierra, el 80% de los territorios del planeta es diversa, es en los territorios indígenas. Entonces ahí aparecería, ¿cuál? La comida, las danzas, aparecerían los cantos, aparecería la música, que nosotros, y para poder que nuestras lenguas, o sea, que está en la palabra, que está en la danza, que está en los cantos, podríamos, imaginan en cada país entender la riqueza que tenemos. Aquí, yo digo, para terminar, México o cualquier país, Colombia, tiene vergüenza de tener indígena en su país. Hay una vergüenza. Hay autoestima de muchos pueblos, también no hay autoestima entre nosotros. Yo soy profesor en la universidad. Hay muchos muchachos llegan, ya no quieren ser indígenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser indígena quiere decir, es bajarse. O sea, no estamos en la altura. Yo creo que la educación que nosotros necesitamos es que yo me sienta orgulloso de mi cultura, de mis tradiciones, que yo puedo mostrar lo que yo soy con mucha alegría. O sea, en conclusión, creo yo que subir el autoestima a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, eso implicaría estar ahí en el momento actual de nuestro país, de tú a tú podemos conversar. O sea, en conclusión, yo creo que tenemos que empezar a mirar nuestra matemática, ¿qué es? Nuestras historias, nuestras astrologías, nuestros calendarios que tenemos, que hoy no se están valorando. Hoy hablamos del calendario gregoriano, pero yo conozco muchos calendarios maravillosos de nuestros pueblos y que hoy nos enseñan. En las matemáticas, por ejemplo, en la lengua, yo tengo una lengua que hablamos. Si usted me preguntan cómo se dice la lengua, el número 1 en mi lengua, yo te podría decir, pero ¿cuál número? Porque nosotros contamos 36 veces diferente el número 1. Mira, ahí está la riqueza de nuestro país. Así que yo creo que es el desafío que tenemos. Y yo quiero agradecer en esta oportunidad a cada uno de ustedes y que algún día nos volvamos a ver para conversar, para tomar un tintico. Muchas gracias. Tinto quiere decir para tomar un café. Gracias. Muchas gracias. Cristina. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros quienes aquí estamos, pues hemos dedicado parte de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro conocimiento y también los aprendizajes comunitarios, colectivos, organizativos, institucionales, jurídicos, ¿no? Nos hemos visto obligados a aprender de todo para poder ser partícipe en este camino de la lucha por los derechos lingüísticos, porque las lenguas se sigan hablando, porque las lenguas sigan vivas. Pero reitero que también debe de haber una alta corresponsabilidad del Estado. Y lo quiero decir así de una manera muy clara de que podemos soñar muchas cosas nosotros, porque nosotros vamos a seguir haciendo cosas, porque nosotros pertenecemos a nuestros pueblos, porque nosotros hablamos nuestra lengua, porque me siento comprometida con mi pueblo, porque me siento comprometida con esta historia que llevo en la vida diaria, en comunidad, en territorio, en organización, en red también, pero el Estado en esa corresponsabilidad tiene que ser muy sensato en que las políticas públicas o los programas que se implementen, pues tienen que haber una coordinación interinstitucional de los 3 niveles de gobierno institucional junto con el gobierno comunitario. Y tiene que haber un compromiso serio con presupuesto digno y progresivo
para el desarrollo y ejecución de proyectos, programas, acciones, campañas, difusiones, cursos, diplomados, talleres de concientización, talleres comunitarios, porque finalmente hay que dignificar también la labor profesional en donde se emplean las lenguas. ¿Cuántos maestros, maestras hablantes de su lengua están y no están en el sistema educativo indígena? ¿Cuántos intérpretes y traductoras se han formado, se esfuerzan? ¿Y dónde está el reconocimiento de esa labor? ¿Cuántos promotores y promotoras de derechos lingüísticos están en territorio arriesgando sus vidas? Porque los derechos lingüísticos en el acceso a la justicia también somos personas que entramos en riesgo y no hay una protección a nuestra seguridad. Y tiene que haber una protección de derechos humanos a las y los promotores de los derechos lingüísticos, porque las lenguas lamentablemente también tocan intereses del Estado, porque no convenimos, porque estorbamos al avance institucional. También incomodamos cuando cuestionamos los índices de desarrollo humano, que también tienen una influencia importante en las lenguas. ¿Cómo garantizamos que la información llegue en nuestras lenguas si no le destinamos un programa específico, si no hay personas destinadas a realizar esa labor? Nos dicen que escribamos en nuestras lenguas. ¿Cuánto presupuesto hay para publicar libros en nuestras lenguas? ¿Cuántos espacios se abren con garantías de que realmente lo que se produzca en nuestras lenguas, cápsulas, entrevistas, podcasts, programas de radio y televisión, ¿dónde lo vemos? No lo hay, porque para eso requiere también insumos. Esos insumos, esos recursos, esos medios, esos materiales, definitivamente requieren de un presupuesto, definitivamente requieren de personas que realicen esa labor, requiere de la participación activa de los pueblos. Cuando los foros son en el pueblo, pues participamos, pero cuando se lleva a otros lugares donde tenemos que converger, pues necesitamos trasladar al pueblo, trasladar a las y los participantes. Necesitamos las estrategias que se van a diseñar y esas las tenemos que construir nosotros. Y para eso tenemos que llamar a compañeros incluso de otros países para que vengan a compartirnos sus buenas prácticas. ¿Cómo garantizamos eso? Para eso necesitamos los medios y las herramientas. Entonces, ese es el llamado, pues, que se dignifique el trabajo con las lenguas indígenas y que se reconozca a las y los hablantes de todos los pueblos que están también promoviendo en la defensa y ejercicio de los derechos lingüísticos. Muchas gracias. Amadeo. Gracias. Efectivamente, se tiene que fortalecer las políticas lingüísticas desde a nivel local, estatal, nacional, internacional, para que podamos darle reconocimiento a estas culturas y a estas lenguas. Yo insisto de que en cuanto a la educación, esos saberes comunitarios que son muy importantes, lo comenta Abadío, esos saberes comunitarios se tienen que aterrizar en las aulas como contenidos escolares. ¿Por qué? Porque en las aulas y en estos pueblos se dan contenidos que muchas de las veces no son propios pues de los pueblos originarios, ¿no? Eso está bien, ¿no? Conocer otra cultura, pero primeramente necesitamos nosotros conocer nuestra propia cultura. Nosotros como seres humanos de estos pueblos originarios necesitamos saber cuál es nuestra identidad. A partir de ahí debemos de empezar para seguir hacia adelante, no al revés. El que no conoce su identidad no sabe ni quién es. El que no practica los conocimientos propios de los pueblos originarios se está apartando de esa cosmovisión, ¿no? Entonces, es muy importante fortalecer esta política lingüística desde a nivel, en todos los espacios. Y también, pues, recalcar, ¿no? Que es muy importante de que para cada uno de estos pueblos originarios, que se le asigne, que se le destine recursos propios,
recursos propios para que se vayan fortaleciendo las culturas, como comenta la hermana Cristina. Sí, ahí están los traductores, los intérpretes, pero no son bien remunerados. Están los que impulsamos lo que es la lectura, la escritura. No nos pagan por eso, lo hacemos por convicción, lo hacemos por amor a nuestra lengua. Entonces, esa situación se tiene que ir tocando desde los espacios institucionales. Gracias. Muchas gracias. Maestro Victoriano, ¿quisiera agregar algo? Creo que ya respondió la pregunta en la ronda anterior. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, voy a agregar, creo que sí todas las secretarías que están en el orden federal, todas están obligadas a atender este tema, es decir, los derechos humanos, los derechos lingüísticos, todas. Y creo que sí, necesitamos pues hacer estas estrategias de vinculación con los 3 órdenes de gobierno y todas las instituciones, es decir, lo comentaban desde educación preescolar o maternal hasta un nivel universitario, para que jóvenes puedan ser orgullosos de sus lenguas, porque a veces pasa que si nada más en el preescolar le dieron, o quizás no le dieron ese conocimiento que debe tener de su comunidad, pues a veces no siempre sale orgullosamente de su lengua, de su cultura, ¿no? A veces reniega porque también, pues, papás jóvenes, pues, no fueron sensibles, por lo tanto, no le transmitieron esa lengua. Sin duda, pues un trabajo que hacer y esperemos que la nueva titular de la Secretaría de Educación haga su trabajo también de manera responsable, de manera directa y con esta propuesta de la nueva escuela mexicana que he escuchado muy recientemente, varias personas, varios docentes están renegando de cómo no pueden trabajar con esta propuesta y a veces es un poco lamentable porque pues es simplemente el conocimiento de la propia comunidad y creo que es una de las propuestas de la Secretaría de Educación. Es decir, el reconocimiento de lo que hay desde la comunidad a través de proyectos que tienen que conocer en la comunidad, pero como a veces el docente con la comunidad parece que hay una barrera, por lo tanto el docente no se ha involucrado directamente, por lo tanto le cuesta. Sí, le va a costar socializar con la comunidad para que realmente haya una comunicación efectiva y que esas prácticas que mencionan mis compañeros a través de la flora, fauna, la cosmovisión, pues se pueda ver reflejada. Es triste nosotros cuando crecimos como niños en los 90s, no nos permitían estar en las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, porque decían, se van a atrasar los niños, están en clases, ¿no? Ah, sí, pero como en diciembre, un mes antes ya decían quién va a ser el Santa Claus, quién ya va a estar ahí de niño Dios, etcétera, ¿no? Y eso es un poco triste decirlo, ¿no? Es decir, qué bueno, yo estoy a favor de la diversidad también de pensamiento, es decir, que haya una diversidad de conocimiento de manera religiosa, pero a veces se prohibía, y creo que en algunos lugares todavía pasa eso, pues no hay una vinculación directa con las prácticas sociales a nivel comunitario, ¿no? Entonces sí hay muchísimas cosas que hacer y creo que esto nos va a permitir, y yo no quiero ver esta charla como en el sentido, yo creo que mis compañeros concordarán o estarán de acuerdo en esta parte de que hay mucho por gozar de nuestras culturas, ¿sí? Hay mucho que gozar y no solamente es que es obligatorio, me van a obligar allá a aprender náhuatl cuando yo quiero inglés, cuando yo quiero francés. No, yo creo que debemos de sentirnos parte de esta identidad mexicana, esta parte de esta diversidad de culturas y pueblos que están en nuestras localidades, en nuestros municipios, en nuestros estados, sí, porque hay diversidad. Veracruz es el tercer lugar después de Oaxaca y Chiapas con 14 lenguas oficialmente reconocidas. Sin embargo, pues necesitamos mostrar ese orgullo que debemos ser como veracruzanos, veracruzanas o mexiquenses o yucatecos como oaxaqueños, esa diversidad, ¿no? Y creo que eso nos permite, pues, sentar bases sólidas para promover las sociedades multilingües. Creo que tenemos que hacerlo. Sin embargo, me gustaría hacer mención. A veces se concursa por proyectos y si gano el proyecto, hablo o actúo. Si no gano, no actúo. Y eso es un poco lamentable también, ¿no? Porque a veces depende solamente del fondo. En algunos casos quizás mínimos, pero si hay fondos, actúo. Si no hay fondos, no hago nada.
Creo que eso no debe ser tampoco, ¿no? Porque si no, entonces estamos cayendo en una cultura que no apoya directamente a los pueblos. Con eso me quedo. Tlazocamati miak. Tlazocamati, maestro Victoriano, sin duda hay mucho de qué charlar, reflexionar, aportar en este tema de la institucionalización de las lenguas indígenas y ya se nos consumió el tiempo. Sin duda, pues el papel de las lenguas indígenas en las instituciones públicas pues es muy importante, ¿no? Para ir combatiendo las ideologías lingüísticas negativas que permean pues en estas instituciones públicas, pues con el fin de pues, abonar la confianza y la seguridad de los hablantes de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, queda mucho por realizar, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollar, pues, competencias lingüísticas de lenguas indígenas al español en las entidades activas, pues que comprenden también los territorios históricos de los pueblos y comunidades indígenas, pues también pues generar materiales, herramientas para el uso escrito de las lenguas, como ya lo mencionaron hace un momento, pues las normas de escritura, fuentes tipográficas, incluso en los teléfonos, ¿no? Que ahorita pues ya no, prácticamente ya no podemos vivir sin la tecnología, ¿no? También pues los teclados lógicos, ¿no? La terminología, el léxico regularizado y entre otras muchas, ¿no? Y sobre todo, pues establecer las políticas lingüísticas institucionales, ¿no? Que en donde regulen el uso de estas lenguas, ¿no? Pues al interior de las instituciones gubernamentales como las primeras obligadas en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y pues no me queda de otra más que agradecer muchísimo la participación de todas y todos, doctor Abadío, licenciada Cristina, Victoriano, maestro Amadeo, muy agradecida por esta charla, por compartir sus reflexiones, sus modos de concebir también el mundo desde su cultura, desde su lengua. Muchísimas gracias y ofrecemos una disculpa porque ya no podemos responder las preguntas que se lanzaron a la red por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tlazocamati. ¿Cuál es esta acá?